Hola a todos y bienvenidos a la clase. Hoy estudiaremos las habitaciones de la casa y los números del 1 al 10. Además, trabajaremos con el verbo haber para indicar existencia. Aprenderás algunos adjetivos para describir objetos y utilizaremos la preposición de en este contexto. Comenzamos con un poco de vocabulario. ¿Conoces las habitaciones de la casa? Recuerda prestar mucha atención al género de los sustantivos. La cocina, la sala, el comedor, el baño, el dormitorio, la terraza, el balcón, el garaje. Estas son algunas habitaciones de la casa. Si conoces otras, déjalas en los comentarios. Presta atención al uso de la preposición de las habitaciones de la casa, el comedor de la casa, la sala de la casa, el baño del dormitorio, el balcón del dormitorio, la cama del dormitorio. En español utilizamos la preposición de para indicar que algo es parte de otra cosa, como ejemplo, el comedor de la casa. También para señalar la composición de algo, como el vaso de cristal. Y también podemos utilizar la preposición de para indicar posesión, como en el caso de el libro de Carlos. Hoy vamos a trabajar con un verbo nuevo, el verbo haber. Cuando empleamos el verbo haber para indicar existencia en tiempo presente del modo indicativo, podemos utilizar solo una conjugación y nunca artículos definidos. Solo utilizamos la forma hay. A continuación verás un video. Presta mucha atención al uso del verbo haber y al uso de los números como adjetivos. En el dormitorio hay un escritorio pequeño. En el dormitorio hay un escritorio chico. En el dormitorio hay una lámpara grande. En la cocina hay dos platos medianos. En la cocina hay 3 cucharas de metal. En el comedor hay 4 sillas metálicas. En el garaje hay 5 neumáticos nuevos. En la terraza hay 6 copas de cristal. En el balcón hay 7 velas brillantes. En el baño hay 8 plantas de color verde. En la cocina hay 9 huevos frescos. En el dormitorio hay 10 lápices de color.
En el video anterior se utilizaron los números para contar los elementos dentro de la habitación. Veamos estos números: el 1, el 2, el 3, el 4, el 5, el 6, el 7, el 8, el 9 y el 10. Cuando utilizamos los números para contar elementos, estos funcionan como adjetivos numerales. Recuerda siempre que el adjetivo referido al número 1 tiene dos terminaciones. El resto de los adjetivos numerales del 2 al 10 tiene solo una terminación. Ahora veamos algunos adjetivos para describir objetos: grande, mediano, mediana, pequeño, pequeña, chico, chica, brillante, fresco, fresca, nuevo, nueva, viejo, vieja. También podemos hablar sobre los objetos utilizando la preposición de. Como ejemplos tenemos el vaso de cristal, el plato de plástico, la puerta de madera, la silla de metal. Y recuerda que estos materiales son sustantivos, por lo que no debemos modificar su género y su número. Para el plural tenemos los vasos de cristal, los platos de plástico, las puertas de madera, las sillas de metal. Como una lista de materiales tenemos el cristal, el vidrio, el metal, el hierro, el aluminio, el plástico, la madera, la tela, el papel, el cemento y el concreto. Veamos otros ejemplos. La mesa es de hierro, la silla es de plástico, la casa es de madera, los edificios son de concreto. También tenemos la mesa de hierro es grande, la silla de plástico es nueva, la casa de madera es vieja y los edificios de concreto son modernos. Ahora observa las siguientes preguntas. ¿Cuántos libros hay en la habitación? ¿Cuántas sillas hay en el comedor? ¿Cuántos huevos hay en la cocina? ¿Cuántas plantas hay en el baño? Para preguntar por la cantidad de objetos contables, utilizamos la siguiente estructura: ¿cuántos o cuántas? El sustantivo contable en su forma plural y el verbo haber. Como ejemplos, ¿cuántos libros hay en la habitación? ¿Cuántas sillas hay en el comedor? Veamos algunas respuestas a este tipo de preguntas. ¿Cuántos libros hay en la habitación? En la habitación hay un libro. ¿Cuántas libretas hay en la habitación? En la habitación hay una libreta. ¿Cuántas sillas hay en el comedor? En el comedor hay 4 sillas. ¿Cuántos huevos hay en la cocina? En la cocina hay 9 huevos. ¿Cuántas plantas hay en el baño? En el baño hay 9 plantas. También podemos usar esta estructura con otros verbos, como es el caso de tener. ¿Cuántos libros tienes en la habitación? ¿Cuántas sillas tienen en el comedor? ¿Cuántas mesas tenemos en el comedor? Es hora de practicar todos los contenidos de la clase. Responde las siguientes preguntas
usando cuántos o cuántas y responde correctamente usando el mismo verbo de la pregunta. Tienes varios segundos para realizar esta actividad. ¿Ya estás listo? Pues vamos a revisar. ¿Cuántos espejos grandes hay en el dormitorio? En el dormitorio hay un espejo grande. ¿Cuántos platos medianos hay en la cocina? En la cocina hay 2 platos medianos. ¿Cuántas cucharas de metal hay en el comedor de la casa? En el comedor de la casa hay una cuchara de metal. ¿Cuántas personas hay en la habitación? En la habitación hay 4 personas. ¿Cuántos cojines blancos hay en el sofá de la sala? En el sofá de la sala hay 9 cojines blancos. ¿Cuántas habitaciones grandes tiene la casa? La casa tiene 5 habitaciones grandes. ¿Cuántas sillas de plástico hay en la terraza? En la terraza hay 8 sillas de plástico. ¿Cuántos libros de ficción tienes en el dormitorio? En el dormitorio tengo 3 libros de ficción. Excelente trabajo. Muchas felicidades por llegar hasta aquí. Nos vemos en la próxima clase. Adiós.